Seguimos en vivo conversando con Egle González Lobato, evaluando todo el tema de este panorama político electoral. Y bueno, en la primera parte dejábamos allí una pregunta de qué es lo medular, qué es lo importante en este contexto donde se pide esa publicación de las actas y que se pueda verificar ese resultado. Bueno, habíamos quedado en que la idea era mirar, reflexionar si es posible encontrar una solución pacífica para este conflicto postelectoral que tenemos, que es una realidad. Y uno de los grandes problemas lo tenemos con las actas que se piden. Es decir, el Consejo Nacional Electoral es el único órgano oficial para determinar las actas que se publican. Sin embargo, al momento el abogado, digamos, del Consejo Nacional Electoral o que han estado en las redes, como la doctora Olga Álvarez, ha dicho claramente, se tienen unos días, hasta 30 días para publicar esas actas. Eso está de acuerdo al reglamento, ¿no? Claro, pero el problema está en que los procesos electorales hablan de tu país. Es decir, sí, probablemente la autora tiene razón, probablemente hay esos 30 días, pero ¿cuál es el conflicto? El conflicto es que esas actas nunca pasaron de 48 horas y siempre el Consejo Nacional Electoral entregaba hasta unos CD con la información a los partidos políticos. Y eso es lo que no hay en este momento. Y eso es lo que ha generado unas dudas de lo que se ha publicado por parte de la población, de los electores o de la oposición, alineadas con la candidatura única de Edmundo González Urrutia, que publicaron efectivamente en una web unas actas que no son actas en la medida hasta que no sea publicado por el órgano oficial. En eso tiene razón el oficialismo, ¿no? Porque tienen que tener esa, digamos, ser emitidas por el órgano que debe, con la institución que debe. Entonces, se han publicado unas actas en una web y hay unos estudios que dicen que esas actas son confiables. Sin embargo, la suspicacia se ocurre porque parte del electorado ha dicho, bueno, primero se habló de 30%, luego se habló de 40%, y en este momento yo conversaba ayer que digamos, para el programa, para venir lo más informada posible, me decían, bueno, pero el 80% que está incluido en esa plataforma es confiable. Sin embargo, la situación en este momento, ¿cuál es? Hay una proclamación del ganador que es la reelección de Nicolás Maduro. Y en este momento la situación pasa al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, el problema, como te decía en el primer segmento, que era la resolución de un problema político por la vía electoral, aún no se ha logrado. Y entonces lo que tenemos es una inestabilidad, una incertidumbre de qué puede ser lo que va a ocurrir. Sin embargo, fue tal la participación ciudadana, es tan importante para América Latina y la región, estas decisiones que se tomen, digamos, en la mayor tranquilidad para el país, que la comunidad internacional está haciendo todos los esfuerzos para ver si es posible que haya una solución negociada. ¿Es eso posible? Por supuesto, siempre hay que recordar, la solución es local, pero con un impacto regional. Eso es bien importante. Y en eso entramos en muchos elementos porque está el tema de las actas, cómo se puede entonces hacer la verificación de esas actas que están, qué pasos haría. Está también entonces el tema del Tribunal Supremo de Justicia, cómo entra este ente también del Estado a cumplir esas funciones y si realmente es el ente que entonces en este caso debe realizar pues esas labores como usted lo decía, se encarga es el Consejo Nacional Electoral. Y por otro lado también entonces cómo está el tema de la comunidad internacional y como usted dice, ese paso a la negociación y cómo pueden influir tanto aquí en la parte local como estos actores internacionales. Entonces, vayamos a este tema de las actas. Como usted decía, hay mucha incertidumbre dentro de los ciudadanos, pero también muchos se preguntan, ajá, ¿se puede de alguna forma suplantar alguna acta? ¿Cómo creo yo si entonces me muestra un partido una acta y hay otra acta? Lo que por allí algunos analistas también han determinado, se llegue a una guerra de actas. ¿Cómo entonces garantizar o cómo pueden saber los ciudadanos entonces cuál es la acta real, cómo verificarla? Ok, fíjate, uno de los problemas, por ejemplo, yo tengo una semana, digamos que no he escrito,
lo que he hecho es monitorear todo lo que está ocurriendo, porque a esto se le debe dar una respuesta institucional. Aún con la crisis que Venezuela pueda tener, lo lógico es que esto sea por la vía institucional. Es decir, no puede quedar, ¿por qué no hablaba? ¿Por qué no decía que podía estar en entrevista? Porque yo creo que hay que tomar distancia con los militantes de los diferentes alianzas o partidos o candidatos. Cuando tú estás en una posición en que tú quieres es contribuir con la sociedad, tú lo que tienes que decir, mira, ¿quiénes pueden decidir eso? Primero tiene que ser institucional, eso no puede ser una ONG, un organismo por muy importante que sea en materia estadística, que sean ayuda. Por supuesto, tiene que ser algo confiable. El problema de los resultados es que tienen que ser creíbles, porque dan legitimidad. Entonces, en este caso, de alguna manera, lo que se está buscando es que haya un espacio institucional. Es decir, que sea a través de una institución donde se logre tomar acuerdos que involucren a las partes para que se decida cómo vamos a lograr que se complete el día 28. Es decir, que la gente, ¿cuánto hay que esperar? Si ¿cuánto tiempo se tiene que esperar para que se entreguen las actas, para que se presenten? 15 días, 30 días. Cualquiera que me está diciendo me dice, pero Begley, tú vas a decir eso. Estoy diciendo que la situación es esta, ¿no? La situación es esta. Y a esta situación hay que buscarle una solución. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es quedarnos en la casa mirando imperceptiblemente cómo la violencia escala. Entonces, hay que tomar decisiones que sean, digamos, que tengan la autoridad necesaria para que la ciudadanía pues esté tranquila y que satisfecha. No una decisión que sea a espaldas, digamos, de lo que la sociedad está esperando, que es que se tome una decisión y la sociedad sepa qué va a hacer frente a ello. Bien, decisiones, importante en este contexto en el que estamos y que también vemos, por ejemplo, si evaluamos la parte desde el gobierno, la decisión de ellos ha sido, toca aceptar el resultado. Incluso lo decía el vocero del PSUV, Diosdado Cabello, primer vicepresidente, decía, bueno, el CNE tiene 30 días, usted hablaba del lapso de días, tiene 30 días para publicar. Y la gente decía, ¿cómo que 30 días? Porque es como usted dice, el punto es no cuánta es la cantidad de días, sino que sea publicada esa acta y por qué hasta el día de hoy no tenemos las actas. Ellos alegan que es por el tema de hackeos que han tenido el sistema, pero hasta qué punto es ese hackeo, hasta qué punto se puede verificar, hasta qué punto no se han realizado entonces las auditorías correspondientes. Bueno, eso lo tiene que responder precisamente el Consejo Nacional Electoral, no el gobierno. Consejo Nacional Electoral. Es quien tiene que responder qué ocurrió. Ahora, tú puedes, lo que pasa es que ya han pasado 8 días. Sin embargo, así como nombré a la doctora Olga Álvarez, con todo mi respeto, igual nombro a Gerardo Blay, por ejemplo, que también dio su opinión jurídica al respecto. Entonces, tú lo que tienes que decir, bueno, ¿cuándo, en qué momento se van a publicar? ¿En qué momento se van a publicar? El gobierno o el Consejo Nacional Electoral señaló que había un ataque antes de la transmisión. Ahora, ¿puedo yo decir que eso no ocurrió? Evidentemente que no. Todo el mundo que está diciendo, por favor, expliquen cuál fue el ataque cibernético. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Por qué las auditorías siguientes al proceso electoral no se han realizado, que podrían permitir constatar? Ahora, evidentemente que se ha generado un problema de tal magnitud que todos tenemos que aportar un poco para ver en qué manera se contribuye que eso se resuelva, se tome una decisión y se informe a la sociedad venezolana. Creo que eso es lo importante, como le decía, la sociedad tiene, o los venezolanos tienen esas dudas, y se preguntan qué es lo que va a pasar. Y me gustaría que pudiéramos explicar el tema de los artículos, los vamos a tener allí en pantalla, sobre si se vence este lapso de 48 horas de la publicación. Claro, usted mencionaba que eso no es lo importante, sino que realmente se puedan ver esas actas, pero para los venezolanos es importante saber qué es lo que está pasando. Y vemos allí, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que menciona que la Junta Nacional Electoral tiene allí un lapso de 48 horas
con esta obligación de realizar este proceso de totalización, y una vez pues totalizado, que se tiene que incluir los resultados en todas las actas de escrutinio y respectivas. Estamos hablando entonces de ese lapso de 48 horas que, como usted decía, no se había cumplido. Tenemos también allí el otro artículo al que hacía mención Diosdado Cabello, sobre el tema de ese lapso de los 30 días, porque las personas se preguntan, ajá, a nivel constitucional, a nivel de ley, cuál es el lapso que se tiene para que se pueda hacer esa publicación, donde dice: el Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República de Venezuela dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos electas y a las candidatas electas. En torno a eso, ¿cómo pudiera explicar entonces el tema de los artículos y que la gente pueda saber qué es lo que ocurre y qué es lo que hablan también nuestras leyes? Pero es que el problema lo saben exactamente, la mayoría de la gente sabe lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que se ha dado un procedimiento distinto al que se ha dado todo el tiempo. Es decir, siempre eso es continuo, o sea, el proceso es continuo. Sale el acta, se manda, digamos, hay la transmisión y luego de esos votos y luego hay la totalización. El Consejo Nacional Electoral dijo: hay un ataque cibernético. En ese momento no puedo entregar definitivamente, las actas no se van a entregar. Y allí es donde se genera el problema. Tratar de explicar, digamos, ajustarlo a los plazos, porque ahí te lo dice, tienes 30 días para publicarlo en Gaceta Electoral. Eso, la pregunta es, ¿por qué en este caso ha sido diferente? Es decir, no tratar de ver cómo justifico lo que está ocurriendo dentro del artículo. Déjame abrir el artículo y ver cómo le corto aquí. Simplemente el ciudadano lo que quiere saber es de la práctica. Es decir, ellos lo que están diciendo, bueno, lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo otro? ¿Puedo suplantar al Consejo Nacional Electoral por una acción de un grupo o de una alianza? Tampoco se puede. Lo que hizo la oposición en torno a Edmundo González Urrutia fue una open data, o sea, abrió la data, la puso digamos, al punto que el propio presidente de la Asamblea Nacional objetó porque faltaban firmas de testigos, porque no tenían todo lo que pensaba que se podía tener. Entonces, lo que se ha generado es una suspicacia que evidentemente tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Alguien tiene que tomar la decisión. Y esa decisión no puede quedar a la ciudadanía. Y que la ciudadanía diga, bueno, las actas mías son mejores que las actas tuyas. ¿Y dónde están las actas? El Plan de República tiene el sobre 1. Entonces, hay una situación irregular que tiene que darse respuesta. Ahora, tiene que darse respuesta de la misma proporción como la ciudadanía salió a participar y votar el 28. Si no fuese por ese ánimo que habría que decirle a quienes no estaban de acuerdo con la participación ni con la votación, miren lo que es la fuerza de una ciudadanía decidida a votar. Entonces, yo creo que eso es lo que, tal vez eso es lo que hace de pronto falta, ¿no? Es decir, ¿cómo negociamos, digamos, cómo nos sentamos para acordar qué es lo que necesita? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que hacer? ¿Por qué el Consejo Nacional no lo hace? Lo va a hacer el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando hablas de las competencias del Tribunal Supremo de Justicia, cualquiera te diría, eso no es competencia de la sala electoral. Sin embargo, es una situación tan complicada que lo que se está mirando es si ese espacio es posible aprovecharlo para lograr una solución que logre un acuerdo entre las partes, que mientras más rápido se sienten a conversar, mejor. Así Hora de conversar, hora de parar la violencia en las calles. No es es decir, tampoco criminalizar la protesta, sí, tampoco, pero tampoco permitir un ataque, digamos, ni a las instituciones, ni como se ha visto, que ha sido extraordinariamente lamentable mirar estos saldos, digamos, de violencia que se han procurado. Y por eso uno siempre tiene que insistir a la comunidad internacional que su rol siempre es ayudar a la sociedad, no a los candidatos, ni quien gane. Es la sociedad la que tiene que ser cuidada. Claro, y que es la sociedad la que salió el 28 y es la voluntad
de esos venezolanos que merece ser respetada y que son los que también piden respeto en este momento. Más allá de lapsos de días, de horas, es eso, es saber qué pasó con mi voto, que fui yo el domingo a ejercer mi derecho, y qué pasa donde, como usted decía, estos organismos se requiere una respuesta y no esos lapsos de silencio, porque vamos a 8 días y sigue existiendo ese lapso de silencio y de incertidumbre. Vamos a seguir con esta entrevista luego de la pausa, ya venimos.